Buenas tardes, queridos seguidores de Congresis. Estamos acá en esta tarde maravillosa con nuestro querido coach Arsenio Revilla en este Congresis Talk, en el que vamos a tratar un tema complejo, delicado, pero de actualidad, como son las adicciones y la codependencia. Es muy importante para nosotros como empresa y como o sea, con nuestra responsabilidad social de siempre, enfocar estas temáticas que a la audiencia le interesa mucho y algunos de nuestros seguidores nos han solicitado. Arsenio es la persona ideal en este momento para aclararnos esta temática. Él es consultor en desarrollo humano y procesos de transformación humana. Es terapeuta en adicciones y codependencia y terapeuta transpersonal integral. Hipnólogo ericksoniano avanzado, neurorecodificador, life coach avanzado, experto en psicología transpersonal y tiene una formación muy amplia en gerencia de recursos humanos. Maneja muy bien todo lo que es método Silva de control mental y para cambiar de un estado a otro con programación neurolingüística. Entonces, esta tarde va a ser maravillosa para empaparnos de la sabiduría de nuestro querido Arsenio y pues, Arsenio, bienvenido y gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Mercedita. Es un honor, un placer inmenso estar en tu programa. Realmente me siento muy alegre, feliz, satisfecho de estar aquí en tu programa. ¿Ok? Gracias, Arsenio. Mira, comencemos por hacer un entorno muy enfocado en qué es la adicción, qué tipo de adicciones son las personas las catalogan como tal y qué adicciones a veces están como ocultas o las personas no están conscientes de que son adicciones. ¿Qué es la adicción? La adicción fundamentalmente es una enfermedad, Meche. Es una enfermedad que está avalada como tal por los organismos internacionales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, etc. La enfermedad tiene una estructura neurológica, psicológica, espiritual, biosociocultural. Eh, es una enfermedad que básicamente afecta al entorno social y familiar y obviamente el adicto es afectado por el entorno social, o sea, es una enfermedad de contagio. La gente que es adicta contagia a los demás de neurosis y su entorno lo agrava su problemática y su enfermedad de la adicción. ¿Me explico? La adicción es un problema social que requiere políticas públicas, ya veremos ese tema, que requiere un tratamiento integral psicológico, conductual, mental, espiritual, integral, porque realmente es una problemática que atañe mucho a los estados y es la causa de millones de muertes en el año, en el planeta. ¿Qué tipo de adicciones Uh -huh. podemos ya nombrar como tal? ¿Qué tipo de adicciones? Bueno, las principales son las que tenemos a las sustancias psicotrópicas, las drogas sólidas que llamamos, ¿no? La adicción al alcohol, que es una droga líquida, la adicción a la lujuria a través, por ejemplo, de la pornografía. Ahorita la adicción de la pornografía es muy fuerte, ¿no? La adicción a la comida está matando a millones de personas en el año. La adicción a la nicotina, al cigarrillo, es terrible cómo la gente muere de enfisema pulmonar, de infarto, daños cerebrales, espectacular. Y la adicción al juego, por ejemplo, cómo termina un individuo sin nada a nivel económico y vacío del alma por la adicción al juego que lo pierde todo. Entonces, eh, estas son las principales adicciones, pero la que más difícil y la que es un problema mundial es al alcohol,
y a las drogas fundamentalmente. Poco, poco se ha hecho, o bueno, yo no diría poco, sino más bien, a veces los estados han sentido impotencia frente a esta enfermedad de la adicción al alcohol y a las drogas y los accidentes de tránsito, la delincuencia, eh, los, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, y las muertes en los países se deben mucho a la adicción al alcohol y a las drogas, Mercedes. Podríamos decir que la adicción, o sea, los distintos tipos de adicción elevan las tasas de criminalidad y de violencia. Totalmente, yo tuve la oportunidad de trabajar un año en la izquierda de la Universidad Central, porque también te olvidaste decir que tengo una formación en Derecho de 6 años. Soy Ok. licenciado en Ciencias Públicas, en Derecho, y cuando yo estuve en la Universidad Central, trabajé un año en el Instituto de Criminología y pude comprobar, Merceditas, que eh, la, la, las muertes por violencia, por criminalidad, las muertes por delitos, se debe al alcohol y a las drogas, en un alto porcentaje, más Claro. allá de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Entonces, es un problema real. ¿Cómo se forma un adicto? ¿Cómo surge este problema? Porque ahora vemos pues que este problema de repente comienza a aparecer muy tempranamente, de 9, 10, 11 años, ya tienen problemas de adicciones, sobre todo el que hablamos que es uno de los más críticos, que es las drogas. El alcohol también, en niños. Así es. A veces el problema ya nace en los 9 primeros meses de la gestación, Desde la en donde, gestación. claro, en Argentina, en Mendoza estuvimos ahí practicando ejercicios que el psiquiatra Stan Grof, ¿no? Psicólogo, el padre de la psicología transpersonal, a través de nuestras compañeras hacían de madres y nosotros experimentábamos en forma transpersonal, Meche, Uh los, -huh. el paso de nuestra gestación y encontrábamos situaciones bastante complejas. Muchas veces las madres fumadoras, ¿no? Las mujeres que tienen una adicción a la nicotina, Uh -huh. generan una asfixia en el feto, el ser humano que viene al mundo con este mundo de humo o de alcohol o de drogas, son es que se ahogan, que se mueren, que se asfixian, que tienen una idea de muerte. Mucha gente se suicida por eso. Muchas causas de suicidio, Merceditas, se debe a esto, que en los 9 meses de gestación la madre ya tenía adicción. ¿Me explico? Sí. También tiene un problema, una problemática la fase penal en donde tú vienes al mundo en el parto, cuando ha sido por forceps, o cuando tú has escuchado permanentemente haber sido rechazado. Yo traté el caso de un niño que fue permanentemente rechazado, especialmente en los 2 últimos meses de gestación, y al venir más o menos los padres y los abuelos dijeron, bueno, ¿para qué viene este niño al mundo? O sea, qué desgracia. Imagínate ese niño a los 4 años de edad, Claro. compraron un televisor de 55 pulgadas, cogió una piedra este bebé de 4 años de edad y rompió un televisor nuevo, como un acto de ira, como un acto de venganza, O ¿no? sea, ya guarda la ira, la frustración, Totalmente. o sea, que la ira, o sea, esos sentimientos negativos son los que lo llevan a la adicción, a los niños también, a los Pero, adolescentes. por supuesto, porque estamos programados. Nosotros estamos programados, Meche, Uh ¿no? -huh. Y yo tengo 2 maestrías en programación neurolingüística y Uh -huh. tengo un avanzado en neurohipnosis y en hipnología ericksoniana. Entonces, todo eso me hizo estudiar a la mente. Uh Nosotros -huh. estamos programados, nuestro diálogo subconsciente e inconsciente es un mundo que a veces no tenemos acceso. Uh -huh. Actuamos y no sabemos de dónde vienen estas programaciones mentales. Y básicamente, como te decía, Uh -huh. vienen de la fase de los 9 meses del embarazo, los 7 primeros años de edad, cuando tú eres un niño en donde no tienes filtro. ¿Qué es el filtro? El juicio crítico.
Por claro. ejemplo, a tu edad y a la mía, tenemos un juicio crítico y nosotros podemos filtrar qué nos conviene y qué no, qué Y que vale nos la pena. golpea psicológicamente y que no, porque puede que, Por que a supuesto. otra persona más sensible sí le influya, ¿cierto? Por ejemplo, las críticas. Eso, Pero yo eso. ya, dependiendo de la persona, a algunos o sea, nos resbala las críticas. Pero hay Perfecto. personas Tú que, lo ajá, puedes, así es. sí, Tú lo puedes filtrar, Mercedes, y yo ajá, también. Pero un niño de 7 años, de claro. 5 años, de 4 años, no. Le afecta de ley. Todo lo que venga, lo absorbe como una esponja, no lo procesa y lo instala en el subconsciente y en el inconsciente. Y entonces empiezas a construir lo que se llaman las construcciones emotivo-cognitivas de disociación o funcionales integradas. ¿Me explico? Ujú. Entonces, en los primeros años vas construyendo situaciones en hogares disfuncionales, en donde ves un padre alcohólico, drogadicto, en donde ves una madre disfuncional, depresiva o agresiva o neurótica, en donde los hermanos se pelean, tú eres un bebé de 4 años de edad, ¿qué estás filtrando? No filtras nada, todo ingresa al subconsciente. Entonces, de los 8 años a los 12 años, que es el preadolescente, empiezas a reforzar ya un sistema de creencias como que robar es bueno, como que fumar marihuana es espectacular. ¿Me explico? Ujú. El Como niño que que, ve que toman, el niño que ve que tienen un bar en la casa y que si llega un por ejemplo, invitado te quedas hasta las no sé cuántos en tu propia casa tomando. por ejemplo, hemos visto el caso de niños que se han hecho alcohólicos a posteriori, que Ujú. siempre vio a un padre tomando, los hermanos tomando, los tíos tomando. Entonces, el subconsciente es un océano que va instalando ideas, juicios, interpretaciones, programaciones, y todo lo metes a ese barril en donde algún momento se dispara ya juicios construidos, como decir, beber es espectacular, ¿no? Y todo lo ve el niño, o drogarse es espectacular. O ¿Me fumar es explico? elegante. También en Fumar es alguna época fumar es elegante. Ese es un elegante. juicio. Ese es Claro. un juicio, por ejemplo. Fumar es elegante porque ve a los tíos fumar, porque ve al padre fumar y tienes un adicto a la nicotina que más tarde va a morir de efisema pulmonar o de cáncer al pulmón. Ujú. Ahorita en la actualidad, Mercedes, la gente fumadora tiene un alto riesgo de morir por coronavirus. Porque, por eso es que los adictos a la nicotina deberían estar pensando en recuperarse de este tema, porque el coronavirus realmente es muy amenazante para ellos. Ujú. ¿Cómo tú le ves el asunto de que, por ejemplo, adolescentes, algunos más sensibles que otros, se dejan influenciar por el grupo de amigos y por estar inmerso en el grupo se dejan presionar para comenzar a consumir drogas? Porque dicen algunos, Es no, es que yo no quería, pero, o sea, hay las dos, he escuchado de las dos. Hay unos que dicen, bueno, es que yo no quería, pero lo hice porque mi mejor amigo, o sea, está en esa pandilla y ellos todos tienen que fumar, o lo de la droga, ¿no? Y en otros casos también he escuchado de que hay ciertas arcos, o sea, círculos de violencia, mejor dicho, en los colegios y los obligan y a través del bullying los presionan a que prueben, ¿ya? Sabiendo que, por ejemplo, la H, que es una de las drogas en Latinoamérica, que es un azote, una vez que prueban dicen que no lo pueden dejar por la misma composición de la droga. Entonces, ¿qué tanto en los adolescentes esta presión de grupo, cómo tú nos dirías que afecta a los adictos y qué pueden hacer los padres ante esto o los maestros? Porque es en los colegios que se dan, o en los barrios. Mira, Meche, ajá, no determina el hecho de que tu entorno esté fumando y tú vas a ser un drogadicto. No, no para nada, porque el adicto tiene una estructura neurofisiológica en donde tiene una deficiencia de recaptación de serotonina. Es decir, tu neurofisiología, la neurofisiología de un adicto no es igual a la de una persona que no es adicta.
Una persona que no es adicta puede fumar un porro de marihuana, matarse de la risa y no saber más del tema. Una persona adicta se engancha porque su neurofisiología no es igual. O Tienen sea un que problema. pudiéramos decir que hay un sesgo, o sea, hay una inclinación hacia la adicción en la Hay persona. una tendencia, una estructura adictiva, ya está construida como tal. Es un asunto biológico, Ah, ok. neurofisiológico, ¿sí? En donde tú, al momento de que un adicto se contacta con la droga sólida, con la H, con la marihuana, ocurren sintomatologías y sensaciones De que le satisfacción. producen satisfacción, que le producen placer, que esto está espectacular, Claro. porque normalmente son gente depresiva, tienen problemas de conducta. O sea, ya eh, tienen una tendencia que los lleva para allá. claro, hay una tendencia. O sea, por Mm, ejemplo, hay adictos, la mayoría tienen problemas de integrarse a la sociedad, o sea, tienen problemas de desarrollarse con normalidad en la interdependencia social o en la interrelación social. Entonces, al engancharse con estas sustancias, que puede incluirse el alcohol, les da una forma agradable de actuar al principio que los cocainómanos, por ejemplo, tú hay muchos cocainómanos que no les vas a percibir que son cocainómanos. Van a los baños de los bares o donde están en una conferencia, se meten a un baño, jalan coca y se ponen en otro nivel, en otra frecuencia, en otra cosa, ¿no? Como que sus estados de ánimo cambian. Esto es mm. lo que engancha al adicto, el cambio de estado de ánimo, porque el adicto normalmente es o depresivo, melancólico, agresivo, sufre de mucha ira, neurótico, inadaptado social, desadaptado social, no sabe cómo integrarse a grupos normales. Entonces, la cocaína, la H, la marihuana, el alcohol les está invitando a esto. Mira, te voy a cambiar el estado mental, el estado de ánimo, y entonces tú, al consumir esto, puedes ser feliz. Entonces ahí es donde se enganchan los adictos. O sea que tú Este es dirías que, por un ejemplo, problema en ese porque caso, sí, en ese caso de que dicen que hay chicos que los obligan, que los golpean hasta que prueban y por eso se hacen adictos, ¿tú piensas que el continuismo de administrarse la sustancia, que es realmente la adicción, no es así, no no, es que no, alguien te no, no, obliga? no, no, para nada. Entonces, como el adicto tiene un pensamiento obsesoide, que en, Uh -huh, en cristiano sería un pensamiento obsesivo, compulsivo, uh -huh, entonces, al momento que la droga los invita a integrarse, como te he uh -huh. compartido, pero el pensamiento obsesoide, la compulsión y la obsesión no les permite parar. Y ahí es donde viene la adicción como una enfermedad patológica, psicopatológica, Uh -huh. en donde ocurren las desgracias. Por ejemplo, en el alcoholismo hay 40 fases de la tabla de Jelinek. El alcohólico va deteriorándose poco a poco. Y en la droga sólida también hay fases de deterioro. Las drogas van deteriorando y matando lentamente al individuo y no se da cuenta. El que menos se da cuenta es el individuo. Se da cuenta cuando ya casi está al borde de la muerte. ¿Me explico? Cuando toca Ahora, fondo, como cuando cuando toca toca fondo. fondo, cuando toca fondo, hay una historia, especialmente en comunidades terapéuticas de adictos, Uh -huh. en donde los buzos, cuando bajan a ver las perlas con su tanque de oxígeno, ya encuentran las perlas, ¿no? Las perlas son el alcohol, las drogas, todas las adicciones. Mm. Entonces, ok, ya estuviste en este mundo maravilloso de las drogas, perfecto. Pero ahora tú tienes que entender que el tanque de oxígeno ya se te terminó el oxígeno. En el tanque de oxígeno se terminó el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir a la superficie porque te vas a morir. Ya no puedes estar en el fondo. Entonces, la gente que logra topar fondo
y ya no tiene oxígeno, sale a la luz a través de programas de recuperación como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Naranon, Sexólicos Anónimos, Comedores Compulsivos, Tabacos Anónimos, Jugadores Anónimos, etcétera. Cualquiera sea la problemática del individuo. Pero cuando se quedan en el fondo y les encantó el placer exacerbado de la adicción, mueren. Mueren, Mercedes. ¿Explico? Claro. Hay una inquietud que queda ahí en varios de nuestros seguidores que han preguntado. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Por ejemplo, cuando alguien dice, era un chico tan sano, o sea, era un ejemplo de chico, buen alumno, muy amable, muy, o sea, ejemplar. Y de repente este mundo de las drogas, o sea, lo cambió por completo. Entonces, según lo que estamos meditando en este momento, no sería tanto así. O sea, había en él algo, alguna circunstancia de su entorno influyéndole, ¿verdad? Para que él siguiera ese mundo. O sea, no era tan cierto de que todo era sano. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O sí hay la posibilidad de que un niño que tiene su familia feliz, todo muy estable, igual puede caer en la adicción de alguna forma? Podría ser, pero es poco probable cuando un adicto no tiene la estructura. O sea, no tiene por dónde ser adicto. No tiene por dónde ser adicto. El adicto tiene una estructura neurofisiológica, O quizás espiritual. emocional, una necesidad que necesita cubrir emocionalmente. Eso, tiene un espíritu que se engancha con sustancias espirituosas como el alcohol, como las drogas. Ujú, Eh, Aparte de esto que te he explicado acerca de la neurofisiología del adicto, que es diferente a la de los demás, ujú. y tienen trastornos de conducta, situaciones de personalidad muy, muy definidas, ¿no? De tal manera que O un sea que hay adicto se cierto patrón, hay cierto esquema que se cumple. hay patrones mentales, conductuales, subconscientes, Ujú. y yo diría orgánicos, hasta fisiológicos, que me pueden decir que un individuo tiene la tendencia adictiva. Hay otra gente que también puede empezarse a enganchar con el alcohol o con sustancias, pero con alguna terapia conductual, cognitiva conductual, alguna terapia sobre aclarar o clarificar su situación, este individuo deja de consumir lo que esté consumiendo aparentemente como un adicto. Son circunstancias, son circunstancias. Pero Sí. el adicto no, el adicto, adicto, el que tiene la estructura es más complejo el tema, porque se engancha con su droga, sea con la nicotina, con la comida, con el sexo, o sea con el alcohol, o sea con las drogas. Con cualquiera de ellas tiene la estructura y viene la Ya. adicción ¿Y crónica. qué opinas, por ejemplo, de aquellos niños pequeños que les encanta la repetición? O sea, que si les gusta el videojuego, dale y dale, porque el videojuego también es una adicción. Es adictivo Eso que les gusta la totalmente. repetición, o sea, como que le hayan el gusto y sigue, sigue, y sigue cada vez más. ¿Tú crees que también ellos cumplen un perfil para tener este tipo de comportamiento de adicción? Eh, sí, porque la adicción al videojuego efectivamente produce ciertas sustancias neuroquímicas Uh en el -huh. cerebro del adicto y estos adictos son preadolescentes y adolescentes, es decir, todavía no está formado bien, se Ok. engancha y obviamente no pueden parar de jugar, no pueden parar de jugar, es una droga. Y Claro, le hay causa gente, satisfacción y cada vez más, y sigue. hay niños en Estados Unidos que les han quitado el videojuego y esos niños se han suicidado, han terminado en un suicidio. Vi Es un un caso tema, también que la agresividad del juego lo envolvía tanto, esto del disparo, que cogió un arma, sabía que había un arma en un cajón y cogió un arma y comenzó a disparar realmente así tal cual era el juego. O sea, siguió él en su mentalidad del correcto, juego de disparar.
Porque una conducta inadecuada, cuando se agrava, cuando se estresa, ¿no? Automáticamente, Mercedes, se puede hacer una patología, una psicopatología que se agrava. Entonces, algo que me está causando una adicción, si se agrava, lo proyecto y entonces aparecen estos niños que matan a 30, 40 personas en los colegios y en las escuelas en Claro. Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Sí. ¿Qué influencia tú piensas que tienen las políticas públicas, ¿no? Cualquiera que éstas sean, ¿no? Eh, o de control de drogas, en el caso más grave que estábamos hablando, de control de drogas o de consumos de alcohol en vía pública. ¿Qué influencia tienen estas políticas en la formación de un adicto? ¿Tú crees que si hay políticas más restrictivas habrá menos adictos? ¿O realmente no tiene mucha influencia en el mayor o menor número de adictos? Hay una palabra, ¿no? En sociología, en psicología social, en algunas áreas, que se llama, y en el derecho, que se llama la apología del delito. Ujú. Cuando tú haces apología del delito o apología de algo que la sociedad lo hace como común, ¿no? Por ejemplo, si un Estado hace apología de que robarle al Estado es perfecto, es extraordinario, es una forma rápida y fácil de obtener dinero, se hace apología, es decir, se generaliza, se construye un juicio de que robarle al Estado es perfecto, ustedes también pueden hacerlo, nosotros lo hacemos, todos lo hacemos, ¿sí? Eso es hacer Ujú. apología en los medios de comunicación, entonces. Si haces apología del consumo de marihuana como algo normal, el otro día estuve caminando en un parque. Ujú. Vinieron tres, cuatro jóvenes, encendieron cigarrillos de marihuana y estaban ancianos, estaban niños jugando, estaban deportistas. Yo estaba caminando, tratando de recibir algo de oxígeno. Ellos no, sencillamente dijeron, esto es legal, tú no nos puedes decir nada. Me lo dijeron, Ok, esto es legal. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal, y eran las 8 de la mañana. Entonces, cuando se hace claro, apología de algo, entonces fumar marihuana en un parque a las 8 de la mañana con niños, ancianos, jóvenes, y todo es normal, perfecto. claro. Entonces, como que se va extendiendo el tema, hagámoslo todo y está perfecto, o sea, está bien, todo está bien, ¿no? Y yo, desde mi mirada, yo no creo que eso esté bien. No está bien. ¿Por qué? Porque la marihuana o este tipo de sustancias deberían consumirse en situaciones privadas. No que vean niños que no tienen juicio crítico y que no van a filtrar lo que están viendo. ¿Me ¿Debería ser por explico? respeto o sea, cómo pudiéramos como sociedad catalogar el asunto? ¿Como respeto o simplemente como límite legal? Porque hay personas que Un- dicen como lo que tú dices, o sea, es algo legal y pues lo puedo hacer, porque está dentro de las leyes, más no es lo mismo que sea ético. si estuviera en mis manos las políticas públicas, yo no permitiría que esto ocurra en situaciones públicas, en parques, ¿no? Para nada, en la calle. Mm. No, no, ¿por qué? Porque la marihuana es esencialmente una droga muy fuerte. Ya el hecho de que el humo se extienda en un parque y hayan niños, ancianos, procurando respirar aire puro, me parece contraproducente, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, para nada, para nada. Claro. En el entorno legal también podríamos decir en Ecuador, ¿cuál es el problema principal en las drogas? O sea, En el eh, entorno legal, ajá. el Estado ecuatoriano vio que era abusivo llevar preso a consumidores que no eran patológicos, o sea, que se puede decir que fumaban poco hasta cierto punto y entonces era una exageración del derecho coercionarlos y llevarlos presos a consumidores, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿ah? Porque realmente como que penalizar a un consumidor de marihuana que sea,
que no trafique, no haga daño a la sociedad, sencillamente esté consumiendo, me parece una exageración. Con lo que no estoy de acuerdo, y nunca estaré de acuerdo, es que esto se haya permitido que se lo haga públicamente, Mercedes. Precisamente por todo lo que estoy diciendo. Porque si un Estado acepta que, por ejemplo, que no esté mal eh, hacer el amor en la calle, por ejemplo. Supongamos que un Estado loco acepta que es exagerado que a las parejas se los lleven presos si están haciendo el amor en una calle, ¿no? Ok, perfecto. Entonces acepta que todo el mundo podemos hacer el amor desnudos en la calle. La apología en psicología social, en sociología, vas a ver que esto va en la mente humana que es tan frágil. Mucha gente que no tiene un criterio centrado, formado, Mercedes, esto terminaría en Sodoma y Gomorra, ¿no? En violaciones a niñas, en pederastia, o sea, una locura. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a desbordarse cuando no se lo contiene legalmente, cuando no hay una contención equilibrada sobre cosas sensatas, el ser humano tiende a desbordarse. O si no, ¿para qué están hechos los preceptos, las leyes, la normativa? ¿Y tú La piensas que norma, la pobreza, en ese desborde, y, o sea, la presión de la pobreza o de las circunstancias, también los lleva a la adicción? Porque he escuchado que algunos, por ejemplo, asaltan e inclusive llevan el arma y para sentirse valientes de que si tienen que disparar, hacerlo, se drogan para la tener mayoría, sí, esa valentía. la mayoría de delitos, Mercedes, Ujú. está, detrás de eso está el alcohol y las drogas, Y la ¿no? pobreza orilla a eso. Es una causa, pero no determina, porque muchísima gente No es que una tiene un excusa, alto... como dicen, no. No, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero y es adicta y adicta crónica. Entonces, la pobreza no es que determina, se puede decir que puede influir o influenciar en un individuo para que se haga adicto, sí, pero también la gente que tiene mucho dinero y la clase media también. Yo creo que el adicto tiene una estructura. Esa es mi teoría. El adicto tiene una estructura y desgraciadamente el entorno biosociocultural, las políticas públicas, su familia, su barrio, sus experiencias traumáticas, sus experiencias que dejan un trauma psicológico en el individuo, marcan o empiezan a despertar a un adicto patológico que va a consumir en forma desproporcionada, en forma desmesurada, y lo va a llevar a delinquir, a estafar, a mentir, a violar, a perjudicar a la gente, a irse en contra Y autodestruirse también, y de la autodestruirse, normativa, claro, y autodestruirse. autodestruirse, fundamentalmente a eso, ¿no? La ira, o sea, o los comportamientos iracundos son también adicción, pudieran generarse como adicción. O sea, a mí me Eh, gusta ver cómo la gente, porque hay personas que sufren, pero creo que ya eso es psiquiátrico, que sufren de, por ejemplo, de poder, o sea, les gusta ver a la gente sometida o a la gente con miedo, o eso ya son otro tipo claro, de cosas psiquiátricas. el poder no, el poder es una adicción, el Ujú. poder, la corrupción es una adicción porque genera adrenalina, eleva los niveles de dopamina, ver cómo te compras un yate en cuestión de días, Claro. mientras, Mientras mientras otros un tienen que trabajarlo toda una vida para tener algo 30 años medianamente. para, Sí. 30 años para adquirir una pensión jubilar, una pensión de su jubilación de $400, por decirte algo. Pero a mí me genera adrenalina, eleva los niveles de dopamina, comprarme un yate en poco tiempo, perdón, en muy poco tiempo, con poco esfuerzo, solamente con un movimiento estratégico, político, es espectacular.
Eso claro. genera muchos neuroquímicos. Mucha Eso es muy adictivo. satisfacción, mucha No, es muy satisfacción. adictivo. Eso es muy adictivo. Y entonces en el mundo, en el planeta, no solo en Ecuador, en el planeta esto ocurre porque es muy adictivo. Ganar mucho con poco esfuerzo y en forma rápida. Ya, como tú nos decías, pues entonces el adicto tiene una tendencia, un sesgo, algo que ya de repente, por ejemplo, a nivel de colegio o en la niñez, en el sistema educativo, ¿no? Que existe Sí, siempre un orientador y etcétera. Ya cuando un niño comienza a presentar ciertas señales de que tiene problemas en casa o en su entorno y ciertos comportamientos, como tú nos decías, eh, eso es una señal. Y entonces, si los padres vemos, los padres y los orientadores, los maestros que a veces son tan cercanos pues al niño, ven esas señales, ¿tú crees que los padres y sus maestros pudieran ingerir en que ese niño se haga o no un adicto? ¿Hay alguna especie de señal que nos diga, bueno, estamos a tiempo de evitar que él se haga un adicto? Si hay la fórmula como para sí, decir, estos niños tienen tal sesgo, hay que incentivarlos para que no caigan en esto. ¿Sí hay cómo? claro que sí. Mira, países tan desarrollados como Suecia, Finlandia, eh, entre otros, ya desde la niñez, la política pública de enseñanza en las escuelas es totalmente diferente, Mercedes. Es creativa. Desarrollan la inteligencia creativa de los niños. Elevan el autoestima, lo empoderan la autoestima. El problema de un adicto también es la baja autoestima. O sea, no me merezco ser feliz, no me merezco ser productivo, no sé cómo, no soy nada, no, no sé quién soy y no soy capaz de ser productivo. Entonces me drogo y entonces robo, estafo, miento, violo, es para conseguir algo en forma ¿Y más cómo rápida. hacemos para detenerlo? Si hubiera cómo, porque a veces en el entorno familiar no se Cuando, puede, porque cuando está con las mismas personas que le dicen, eres un inútil, eres un nada, eres un no sé estás, qué. estás construyendo a un adicto, Por eso, ¿y cuando tú cómo empiezas detener a... eso? Un maestro eh, que se da cuenta de que su alumno, o sea, es muy inteligente, pero en su casa lo tratan como un trapo. ¿Qué hacer? lo que el Estado o los estados en el mundo no hacen es construir inteligencia emocional en el niño, darle y facilitarle una autogestión efectiva emocional de su vida. O sea, que su autoestima esté empoderada, empoderar a un niño, empoderar a un adolescente en su autoestima, en su inteligencia emocional, en su autogestión capaz, de sagaz, estratégico, de ser productivo en la vida. Cuando los estados, por ejemplo, han desarrollado políticas, especialmente en Latinoamérica, de inteligencia uno, inteligencia emocional uno, inteligencia emocional 2, inteligencia emocional 3 en el colegio o en la escuela? Nunca. Claro. Entonces eso Estamos, estamos enfocados en otras cosas. pudiera ser una herramienta, ¿no? De edad temprana para poder evitar este asunto, Pero ¿no? lógico, pero el problema no es ese también, Mercedes. El problema es que tenemos educadores neuróticos, disociados, fragmentados la conciencia, desestructurados, que es lo que puede dar un ciego a otro ciego, decía Jesucristo, Claro, nada. claro. O sea, Ajá. Qué tenemos, enriquecedor esto de o sea, de la temática ya más profunda de que cuál es el papel de los gobiernos, de la educación, de las universidades. Esto precisamente lo vamos a tratar en en nuestra siguiente parte de la entrevista. Nosotros cerramos acá todo este entorno de qué son las adicciones, cómo se genera un adicto, cuál es el problema de fondo de la adicción que hemos despejado pues contigo maravillosamente en esta tarde, pues, y estamos viéndonos en la segunda parte de esta maravillosa entrevista. buenísimo, muchas gracias.